Ujú. Bueno, tenía razón, embajador, en que hay que ser realistas, porque si no, evidentemente, la conferencia se puede convertir bueno, de alguna manera, en mucha conversación y poca realidad después. Y eso tiene que ver con los objetivos que se marca la conferencia, ¿no? Entonces, ¿qué objetivos cree que debe marcarse la conferencia para llegar a unas conclusiones realistas? Yo creo que la conferencia debería marcarse el conflicto de cómo vemos a Europa dentro de 10 años. Ujú, Y aquí claramente hemos de salir un poco de nuestro ensimismamiento. En las últimas décadas, creo que no exagero si digo en los últimos 20 años, Europa se ha dedicado a mirarse a sí misma en un proceso de ensimismamiento continuo, quizás necesario por el tema de la ampliación hacia los países de la Europa central, por el tema de las reformas estructurales necesarias para dar acomodo a los nuevos socios. Europa ha crecido mucho, se ha expandido y, por tanto, quizás era necesario ese proceso de reflexión interna. Pero ahora hay que salir fuera. Europa, si quiere tener el papel que le corresponde en la historia, tiene que salir hacia afuera y posicionarse en los grandes debates que tienen lugar en el mundo. Es decir, dónde se sitúa Europa, por ejemplo, en la nueva confrontación o en la nueva carrera tecnológica entre China y Estados Unidos, dónde se sitúa, por ejemplo, Europa en el cuestionamiento por parte de la Rusia de Putin de las estructuras políticas y de defensa y militares del consenso de Helsinki, del Acta de Helsinki de 1975, dónde se sitúa Europa en el tema de inmigración, que es uno de los grandes retos económicos y sociales en un futuro. Y para eso Europa no solamente tiene que hablar con una sola voz, y ujú. para eso tiene que llegar a unos acuerdos internos, sino se tiene que dotar de los mecanismos y los procedimientos que posibiliten que Europa sea un actor de reacción rápida y contundente. Y por tanto, tiene que pasar claramente, a mi juicio, de la unanimidad a la mayoría cualificada en la política exterior, en la política de seguridad y en la política de defensa. No solamente en ellas, pero también en ellas. Primer punto. Segundo punto, Europa tiene una caja de herramientas muy amplia, muy diversa, muy flexible para gestionar las crisis internacionales y los retos internacionales. Más completa, quizás, que otras organizaciones como puede ser la OTAN, la Alianza Atlántica, que es una, como sabemos, es una organización de defensa colectiva y, por tanto, militar, o incluso que algunos países que pueden tener más elementos de poder duro o poder blando. Europa tiene prácticamente una amplia panoplia, un amplio abanico de recursos y de instrumentos. Tiene una política exterior que debe de mejorar y debe refortalecerse, como digo, con unos procesos de toma de decisiones más rápidos. Tiene también una política económica y una política comercial, siendo como somos el primer socio comercial quizás del mundo en cuanto a volumen de comercio. Tenemos una política de cooperación al desarrollo en la cual somos el primer donante universal a la cooperación al desarrollo. El 50% de la cooperación al desarrollo pública proviene de arcas europeas. Tenemos también unos valores y unos principios recogidos en el artículo 2 del tratado y desarrollados en todo su articulado que definen la identidad europea, el ser europeo, cómo estar en el mundo, la libertad, la tolerancia, la democracia, la división de poderes, la libertad de prensa, la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Todos esos instrumentos y muchos más que tenemos a nuestra disposición, el sistema de sanciones, el sistema de vecindad, de relaciones especiales con nuestros vecinos del este y nuestros vecinos del sur. Es decir, todos estos factores tienen que converger para hacer que la acción exterior de Europa sea mucho más rica, mucho más influyente y mucho más escuchada. No somos una potencia militar, ni pretendemos serlo, pero sí queremos ser una potencia económica, una potencia política y una potencia de valores y de principios. Ujú. Bueno, la liturgia y las formas son muy importantes, evidentemente, en este tipo de iniciativas. Usted coordinó el grupo de sabios que dirigió Felipe González y que presentó sus conclusiones, su libro blanco, por llamarlo de alguna manera, su informe para hasta 2020, es decir, el futuro que tenía la Unión Europea hasta 2020. Mucho ha llovido desde entonces, evidentemente, y además con cosas que no teníamos previstas, como siempre ocurre en la vida. Pero ¿cómo cree que deberían presentarse las conclusiones el año que viene? Es decir, ¿qué tipo de documento, qué tipo de presentación también institucional, cómo cree que debe realizarse? Yo creo que la presentación, y gracias por recordarme mi participación pasada en intentos de este tipo, yo creo que también el informe que se presentó entonces, en mayo del 2010, tiene Eso. muchos elementos recuperables.
porque se anticiparon muchos desarrollos, se anticiparon también muchas soluciones y se anticiparon también muchas posibles líneas de actuación concretas. Y por tanto, como Europa es una empresa que va aumentando y va creciendo en un permanente continuum, no hay grandes rupturas, sino que el proyecto europeo a algunos resulta incluso un poco aburrido, porque es un proyecto a largo plazo Sí, que no claro. admite grandes saltos cualitativos, sino un crecimiento orgánico progresivo. Por tanto, se han hecho muchos intentos previos en este sentido. Creo que ahora, en concreto, respondiendo a su pregunta, la presentación tiene que ser una presentación dinámica. Yo creo que deberían de presentar los jóvenes, básicamente, las conclusiones. No tanto un panel de los representantes institucionales de las tres instituciones, del Consejo, de la Comisión y del Parlamento, aunque también estén presentes, evidentemente, pero creo que lo deberían de presentar los jóvenes y de una forma más dinámica a través de los nuevos medios de comunicación, a través de vídeos, a través de podcasts, a través de las nuevas tecnologías y, por supuesto, también en papel, pero creo que debería ser una presentación dinámica por parte de los actores principales, que son los jóvenes, y Ujú, con vistas al año 2020. Por ujú. tanto, se podría plantear, por ejemplo, objetivos a conseguir, medios para conseguir esos objetivos y recursos financieros y humanos Sí. para lograrlos. Tres capítulos: objetivos, medios y recursos. Bien, una última cuestión. Si tuviera usted que evaluar el éxito o el fracaso, pero sobre todo el éxito de la conferencia, ¿en qué lo cifraría? Yo lo cifraría en dos cosas sencillas. Primero, que tuviese una participación activa por parte de la mayor parte de los mayores, de un gran número de representantes de la sociedad civil, que creo que eso está más o menos garantizado, pero sobre todo que al final el ciudadano europeo pensase que él es el protagonista y el dueño de su destino. Si las conclusiones a las que se llega en este proceso de debate y de discusión no son asumidas, no son comprendidas por el ciudadano medio, no nos habremos hecho un gran favor. Por tanto, el primer objetivo es que sean comprensibles, sean de redactar, sean de presentar en un lenguaje no de especialistas, no de para iniciados, sino en un lenguaje llano y sencillo, comprensible y accesible para todo el mundo. En segundo, se han de identificar claramente cuáles son los problemas que afectan realmente a la nueva generación de europeos, y para Ujú. eso creo que hemos propuesto ya algunas pistas posibles de reflexión. Y en tercer lugar, se ha de conseguir la apropiación por parte de la nueva generación. Y para eso se ha de instrumentalizar y de incluir en las conclusiones los medios de seguimiento concreto de las mismas. Es decir, esta reflexión, no la queremos llamar conferencia, esta convención no se termina cuando se presenten las conclusiones en la primavera del año que viene, del 2022. Empieza entonces. Ujú. Y eso es algo que tenemos que estar preparados, articular los mecanismos, los instrumentos de aplicación y de consulta para su ejecución, su ajuste, evidentemente, en función de los imprevistos, de los imponderables de la política internacional y de las relaciones internacionales, pero articular claramente, identificar cuáles serán los mecanismos de aplicación y de seguimiento de las conclusiones de esta convención. ¿No le parece, incido en este mismo tema, no le parece que existe un riesgo porque claro, aquí se van a confrontar un ejercicio de democracia participativa con la democracia representativa, que en el fondo son nuestros representantes políticos en las distintas instituciones? Al final, el ejercicio de democracia participativa tendrá que ser asumido como compromiso por la representativa, pero eso, claro, es decir, por decirlo de una manera, puede vulnerar la democracia real, porque evidentemente el hecho de que X ciudadanos europeos participen no tiene por qué obligar a los que no han participado y, por tanto, los representantes no tienen por qué verse obligados a esos compromisos. Es decir, no existe un peligro, un riesgo de una confrontación entre una democracia participativa, un proceso muy novedoso, y la democracia representativa que tenemos en estos momentos. La dimensión de Europa hace que sea un desideratum la democracia participativa total. No puede existir una democracia asamblearia en un continente como Europa, eso está claro. Pero sí es necesario acudir a los ciudadanos, que son los responsables de su destino, los únicos que además nos tienen que marcar las líneas de nuestro avance, el ritmo de nuestro avance y el objetivo final de nuestro avance en el proceso de construcción europea. Y aquí, por ejemplo, yo no tendría miedo a escuchar a los ciudadanos, incluso a darles una participación
lo más amplia posible, que creo que está garantizada con los canales de participación diseñados, previstos y que hemos mencionado, pero después, evidentemente, todo ese input, esa aportación, ese caudal de aportación ciudadana se tiene que articular en propuestas concretas que sean factibles y que tengan una forma política y jurídica adecuada. Eso es evidente. Y para eso entran los representantes de la democracia representativa. Que ahí se pierde parte de la aportación, de la novedad, de la frescura, de la innovación, de la democracia participativa, quizás sea inevitable, pero al final tenemos que tener un producto que no solamente sea novedoso, que sea atractivo y que sea participativo, sino que sea factible, que se pueda operacionalizar y se pueda aplicar. Yo por eso creo que no hay una contradicción entre democracia participativa y democracia representativa, sino que quizás serían dos fases sucesivas de un mismo proceso. Muy bien. Pues muchísimas gracias, embajador. Gracias por atendernos tan amablemente como siempre y tendremos más oportunidades porque evidentemente este proceso va a durar un año y es un proceso pues, ilusionante. También evidentemente porque nos permite a todos los ciudadanos participar y un medio como Canal Europa, por supuesto, está obligado por su propia identidad a participar en la conferencia de manera muy activa. Muchas gracias por vuestra invitación. Enhorabuena al Canal Europa por la gran labor que hace y muchas gracias a vosotros. A vuestra disposición siempre. Buenos días.